Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios. En esta noche quiero leer en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 9 en adelante, y dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestro tema para esta ocasión es la casa de Dios, o sea, el templo de Dios en los postreros días. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Ahora encontramos que en el Antiguo Testamento Dios le mostró al profeta Moisés allá en el monte del Sinaí un modelo para un templo, un tabernáculo que Moisés tenía que hacer para Dios. Ese modelo que Dios le mostró allí era conforme al templo que está en el cielo, o sea, el templo de Dios. Por eso todas las cosas que Moisés hizo en aquel templo, en aquel tabernáculo, eran tipo y figura de las cosas que están en el cielo. Y esas cosas en algún tiempo se materializarían aquí en la tierra. Ahora encontramos que el pueblo hebreo estuvo viajando por el desierto con ese tabernáculo. Dios le hablaba al profeta Moisés en ese tabernáculo todas las cosas que Dios quería darle a conocer al pueblo hebreo. Nos dice en el capítulo 25 del libro del Éxodo, verso 22, para no leer mucho, nos dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están en el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así le dice Dios al profeta Moisés. Ahora, aquí podemos ver nosotros cómo Dios estaba manifestado en ese tabernáculo, el cual era tipo y figura del templo que está en el cielo. Y así como en el templo que está en el cielo, Dios está en su trono, en el lugar santísimo de ese templo que está en el cielo, Dios estaba en el lugar santísimo del tabernáculo o templo que hizo Moisés. Y estaba sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro,
Allí era el lugar donde el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con la sangre de la expiación para presentarla ante Dios y el pueblo hebreo ser reconciliado con Dios. No podía fallar el sumo sacerdote ese día 10º del mes séptimo de cada año para poderse hacer así la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ahora, Dios estuvo con el pueblo hebreo viajando por el desierto 40 años, y aunque el pueblo hebreo tenía muchas faltas, como podemos leer en la Escritura, y tuvo grandes problemas, sin embargo, cuando lo miró el profeta Balaam, un profeta de otra nación gentil, el cual había sido llamado por el rey Balac para que le echara una maldición al pueblo hebreo, Dios le había dicho a Balaam: no vayas con esa gente, porque el pueblo es un pueblo bendito, o sea, un pueblo que está bendecido por Dios. Así es que no vayas a maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Por qué? Porque hay una maldición para aquel que maldiga a algo que Dios ya ha bendecido. Y ese pueblo, el pueblo hebreo, siendo descendiente de Abraham, tenía la misma bendición que Abraham tenía, pues Dios le dijo a Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob, y luego al pueblo hebreo: el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. Balaam, sabiendo esto, no se atrevía a maldecir al pueblo hebreo. Y Dios le dijo, luego de mucha insistencia de Balaam, presentándose ante Dios en diferentes ocasiones y diciéndole lo que aquel pueblo quería, cada vez que le enviaba mensajeros, Dios le dijo: ve. Ahora, ¿cambió Dios de forma de pensar? No. La perfecta voluntad de Dios era: no vayas ni maldigas a ese pueblo. Pero la voluntad de Balaam era ir. Y cuando la persona no acepta la perfecta voluntad de Dios, eso da lugar a la permisiva voluntad de Dios. Eso da lugar a que la voluntad de la persona sea concedida por Dios. Pero ahí no hay garantía de que Dios estará para bendecir a la persona. Por eso siempre debemos caminar en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, Balaam, cuando miró al pueblo hebreo, luego de hacer pues los sacrificios correspondientes que hizo Balaam, ordenó 7 altares y ordenó los sacrificios de los corderos, de los animalitos, porque eso hablaba de la venida del Mesías. Y luego se acercó a Dios, porque ninguna persona se puede acercar a Dios sin que haya un sacrificio por el pecado, sin que haya un derramamiento de sangre por el pecado, para así la persona tener su pecado cubierto ante la presencia de Dios y poderse acercar a Dios. Porque si se acerca a Dios sin tener cubiertos sus pecados, tiene que morir la persona. Tiene que el juicio divino caer sobre la persona, porque la paga del pecado es muerte. Ahora Balaam conocía esos misterios divinos y se acercó en la forma correcta ante Dios. Y Dios le había dicho: ve, pero yo pondré la palabra que tú vas a hablar, la pondré en tu boca. No vas a hablar tu propia voluntad. Y Dios puso palabra de bendición en la boca de Balaam, y
Balaam decía, no veo falta en ese pueblo. Y con tantos errores y pecados que cometía. Pero ese pueblo tenía el sacrificio de esos animalitos por el pecado, tenía el sacrificio del cordero pascual, tenía también el sacrificio del macho cabrío el día de la expiación, el séptimo mes, el día 10 del séptimo mes, y tenía todos esos sacrificios y los sacrificios y ofrendas diarias ante Dios, y aunque cometía errores y pecados, estaban cubiertos delante de la presencia de Dios con la sangre de esos sacrificios, aunque no estaban quitados esos pecados, pero estaban cubiertos con esa sangre, estaban cubiertos delante de Dios. O sea que Dios miraba y lo que veía era la sangre de esos sacrificios, cubriendo a ese pueblo y a las personas que componían ese pueblo. Por eso Dios no veía pecado en el pueblo hebreo, aunque pecaban a diario. Ahora, esa sangre de esos animalitos y el sacrificio de esos animalitos era tipo y figura del sacrificio de un cordero perfecto que vendría a esta tierra y no cubriría el pecado, sino que lo quitaría. Y Juan, cuando vio ese cordero perfecto, Juan el Bautista, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y encontramos que todo aquello que se realizaba en el tabernáculo que hizo Moisés y después en el templo que hizo Salomón, ya no era necesario seguirlo realizando porque ya había aparecido el Cordero de Dios y había quitado el pecado del mundo. De Cristo en adelante no se necesitaba ni el tabernáculo que hizo Moisés, ni el templo que hizo Salomón, ni los otros templos que aparecieron después, cuando el templo de Salomón fue destruido. Luego aparecieron otros templos que eran la restauración del templo de Salomón. Y en los días de Jesús, el templo que estaba en Jerusalén lo había construido el rey Herodes, y era un templo muy hermoso. Los discípulos le dicen a Jesús, mira qué edificios tan hermosos, Señor, y mira qué templo tan bello. Jesús dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, que no sea derribada. Una cosa tan hermosa hecha para Dios, Cristo dice que será todo destruido. Y en San Lucas, Cristo nos dice la causa por la cual todo eso tenía que ser destruido. Dice en San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, y cuando llegó, eso fue en la entrada triunfal de Cristo, dice, entrada triunfal a Jerusalén, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si estaba encubierto, pues no lo podían ver, no lo podían entender. Ver significa entender, pues con sus ojos literales estaban viendo, pero no estaban entendiendo. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación divina para el pueblo hebreo en carne humana, en la persona de Jesús, no la conoció el pueblo hebreo. Pensó que Jesús era un falso profeta, pues habían venido muchos falsos profetas antes de Jesús, pero luego había venido Juan el Bautista, un verdadero profeta de Dios, y luego de Juan el Bautista vino otro verdadero profeta de Dios, Jesús de Nazaret.
del cual Juan dio testimonio diciendo: este es aquel del cual yo dije, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora podemos ver la situación existente en medio del pueblo hebreo en los días de Jesucristo. Era una situación de incredulidad en los grandes líderes religiosos de la religión hebrea del judaísmo, comenzando por el sumo sacerdote, el cual no creía que Jesús era el Mesías, y si entendía que él era el Mesías, no quería recibirlo como el Mesías, porque decía él, y la clase ministerial decía: no reinará este sobre nosotros, porque el pueblo creía que Jesús era el Mesías y lo tenía como profeta, pero la clase ministerial de la religión hebrea no quería a Jesús, excepto 2 o 3 de entre la clase del concilio del Sanedrín, que era el concilio de la religión hebrea. 2 o 3 pues creían en Jesucristo, como Gamaliel, como Nicodemo y como José de Arimatea, y quizás alguno más, pero pocos, pero el resto no estaba de acuerdo con nuestro amado Señor Jesucristo. Pero todo obraría para bien, pues el pueblo hebreo recibía a Cristo como rey, tenía que comenzar el glorioso reino milenial allá. Y a los gentiles todavía no había llegado la oportunidad de salvación. Dice San Pablo, por ejemplo, aquí, en esta misma carta que leímos al principio, dice, capítulo 2, verso 10 en adelante, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue diciendo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y hebreos, de ambos pueblos hizo uno. Ese uno es la iglesia del Señor Jesucristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre que es el hombre o mujer, el nacido de nuevo del agua y del Espíritu, el cual es reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación del macho cabrío para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, Jesucristo como sumo sacerdote, con su propia sangre, ascendió al cielo y se presentó en el lugar santísimo, no del templo que estaba en la tierra, sino del templo que está en el cielo. Y entró al lugar santísimo y allí se presentó como sumo sacerdote y presentó su propia sangre por cada uno de nosotros para reconciliarnos con Dios. Por eso San Pablo dice: reconciliaos con Dios. Y esto es por medio
del sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, sacrificio que luego fue colocado en el cielo y su sangre fue colocada allá en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, sobre el trono de intercesión allá en el cielo, del templo que está en el cielo. Ahora, el templo que estaba en la tierra, Cristo dijo que sería destruido. Y Cristo estaría haciendo intercesión en el cielo por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y con esas personas, Cristo estaría construyendo un nuevo templo que es en la tierra la casa de Dios, el templo de Dios. Dice la lectura que tuvimos al principio, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento que Cristo produce en cada una de las personas que creen en Jesucristo como su Salvador y le aceptan como su Salvador. El mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo viene a la persona y por medio del Espíritu Santo se produce ese nuevo nacimiento. Y así entramos al cuerpo místico de Cristo, y ese cuerpo místico de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo, el nuevo templo que Cristo construiría aquí en la tierra. Y ese nuevo templo es la casa de Dios aquí en la tierra. Un templo no hecho de manos humanas. Es Cristo el que estaría haciendo ese templo. Por ejemplo, aquí tenemos la escritura de Zacarías, capítulo 6. En el capítulo 4 nos habla de la construcción de ese templo cuando nos muestra el candelero o candelabro con sus 7 lámparas, y en donde nos muestra esos 7 Espíritus de Dios en el capítulo 3 de Zacarías, que son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, los cuales en el Nuevo Testamento son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, en los cuales estuvo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llevando a cabo la obra de construcción de la iglesia del Señor Jesucristo en cada edad. Construcción que Cristo realizaría con seres humanos, no con piedras literales, ni madera, ni pieles de animales, sino con pieles humanas, o sea, con personas, seres humanos, con los cuales Cristo construiría el nuevo templo que Dios tendría aquí en la tierra. Ahora, para la restauración del templo de Dios en Jerusalén, en el tiempo del profeta Zacarías y del profeta Ageo, Dios tenía a un príncipe descendiente del rey David llamado Zorobabel, y tenía a un sacerdote, sumo sacerdote llamado Josué. Esos fueron los instrumentos de Dios para la reconstrucción del templo allá en Jerusalén, cuando vinieron del cautiverio babilónico. Ahora, el profeta Ageo dijo que la gloria
de ese templo sería mayor que la gloria primera que hubo en el primer templo. Y esto es tipo y figura de la manifestación de la gloria de Dios en el templo que Cristo construye con seres humanos. Será una gloria mayor que la gloria manifestada en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, y será una gloria mayor también que la gloria manifestada en Adán, que era templo de Dios. Ahora, la raza humana en el comienzo, antes de la caída, era un templo de Dios. Pero la gloria postrera que será manifestada en seres humanos, en los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, en ese templo espiritual, será mayor que la gloria que fue manifestada allá en Adán y que fue manifestada en la raza humana en tiempos pasados. Ahora es Cristo el que construiría ese nuevo templo glorioso, y Zorobabel fue un tipo y figura de Cristo. Zorobabel es un descendiente directo del rey David, un descendiente directo que viene de David a Salomón, y de Salomón sigue esa línea hasta llegar a Zorobabel. Aquí en Zorobabel, este príncipe, se está reflejando Cristo, el hijo de David, que construiría el templo espiritual de Dios. En el capítulo 6, verso 12, nos dice: y le hablarás así, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Brotará de las raíces de David. Ahora, Zorobabel, siendo descendiente de David, es tipo y figura de Cristo, el hijo de David, el cual edificaría el templo de Dios, un templo formado por seres humanos que son piedras, pero piedras vivas, piedras que pueden caminar, piedras que pueden hablar, así como Jesucristo es una piedra viva también, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Cristo es la piedra que el profeta Daniel, en la interpretación que le dio al rey Nabucodonosor, vio venir del monte e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. La imagen o estatua que vio el rey Nabucodonosor, la cual representa el reino de los gentiles, el cual estará en el día postrero en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y para el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido, que es el tiempo del día postrero, es que está señalada la segunda venida de Cristo, o sea, la venida de la piedra angular, de la piedra no cortada de mano, de la piedra que los edificadores desecharon en su primera venida. Ahora, este templo, miren ustedes, aquí como el apóstol San Pablo nos habla de él. En el capítulo 3 del libro de la carta a los Hebreos dice, verso 1 al 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pues Cristo es sumo sacerdote, no según el orden de Leví, no como descendiente de la tribu de Leví,
y no como descendiente de Aarón, sino que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un orden primero que el orden de Leví o levítico, es un orden eterno en el cielo. Por eso cuando le apareció a Abraham, todavía el sacerdocio levítico no existía. Ni siquiera todavía había aparecido, no habían aparecido todavía Isaac, ni tampoco había aparecido Jacob, y tampoco había aparecido Leví, que era uno de los hijos de Abraham. Pero por cuanto en Abraham estaban todos, pues los hijos están en los lomos de su padre. Y si todavía su padre no ha nacido, pues está en los lomos de su abuelo. Y si todavía su abuelo no ha nacido, pues está en los lomos de su bisabuelo. Y Leví estaba en los lomos de Abraham. Por eso San Pablo dice que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví diezmó a Melquisedec también. Y todavía Abraham no había tenido el hijo prometido a través de Sara, su esposa. Y así es la misma forma en que nosotros estábamos en Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados con Él, y cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Estábamos en Cristo pasando por esas etapas. La iglesia del Señor Jesucristo estaba en Cristo, así como también Eva estaba en Adán antes de tener un cuerpo físico como el que obtuvo cuando Dios le formó un cuerpo físico. ¿De dónde? De una costilla que sacó del costado de Adán cuando hizo una herida, una operación. Miren cuál fue el primer cirujano y también cuál fue el primer anestesiólogo y anestesista. Fue Dios. El primer médico fue Dios. Y tomó una costilla, le hizo un cuerpo de esa costilla, y esto no es algo por lo cual se tiene que sorprender una persona, pues ese cuerpo del cual tomó una costilla e hizo una mujer, pues miren, ese cuerpo del cual tomó la costilla, ¿saben cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo creó? Del polvo de la tierra. Ahora toma ya del polvo de la tierra, pero en estado de carne humana, y de ahí tomó y formó una compañera para Adán. ¿De dónde salió Eva? Pues de Adán, estaba en Adán. ¿De dónde salió la iglesia del Señor Jesucristo? De Cristo, pues estábamos en Cristo aún desde antes de la fundación del mundo. Pero por la herida en la cruz del Calvario que recibió Cristo, y de ahí salió agua y sangre, de ahí ha venido a existencia la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual ha entrado el Espíritu que estuvo en Cristo, el Espíritu Santo. Ahora, ese es el nuevo templo del Señor. Él tuvo también un templo humano llamado Jesús, en el cual moró en toda su plenitud. Y luego Dios le ha hecho una compañera a Cristo, que es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ella es representada en un templo, es representada también en un edificio. Ella es la iglesia del Señor Jesucristo, el nuevo templo para morada de Dios
en Espíritu Santo conforme a la promesa divina. Ahora, Cristo ha estado construyendo esa casa, así como Salomón, el hijo de David, construyó la casa de Dios, el templo allá en Jerusalén, al cual entró Dios en esa columna de fuego y moró en el lugar santísimo de ese templo que construyó Salomón. Allí había sido colocado también, había sido colocada el arca del pacto, que el pueblo hebreo había llevado por el desierto bajo pieles, pues el tabernáculo que hizo Moisés era de pieles. Ahora, todo eso viene a ser tipo y figura del nuevo templo que sería hecho por nuestro amado Señor Jesucristo. Y el lugar santo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde Cristo ha estado llamando y juntando por 2000 años seres humanos para ser parte de ese templo espiritual. Pero pertenecientes esas personas al lugar santo de ese templo espiritual. Y cuando han transcurrido estos 2000 años y ha sido construido el lugar santo del templo espiritual de Cristo, corresponde para el día postrero la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos estado viendo cómo en los días postreros se ha estado llevando a cabo la construcción del templo más importante, en el cual morará Dios en toda su plenitud. Los días postreros son los milenios postreros, que son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Pues un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Dice el profeta Moisés en el Salmo 90, pues todos los salmos no son del rey David. Aquí tenemos uno que es del profeta Moisés, dice oración, es la oración de Moisés, varón de Dios. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahora, 1000 años son como un día. San Pedro cita esa escritura en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Por eso, cuando el día de Pentecostés Pedro estuvo predicando, en el capítulo 2
Y verso 15 en adelante, puesto Pedro en pie, estuvo predicando y dijo: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Ese fue el día de Pentecostés, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Puesto que es la hora tercera del día, o sea, era de 8 a 9 de la mañana, que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para cuándo dijo San Pedro que Dios prometió a través del profeta Joel que derramaría de su espíritu? Dijo: para los postreros días. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y ya han transcurrido 2000 años. ¿Y cómo podían ser los postreros días si han transcurrido ya 2000 años? Porque un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Y miren ustedes también lo que nos dice el apóstol San Pedro en el capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, versos 19 al 20, hablándonos de la forma en que hemos sido rescatados de la muerte y del pecado, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Cordero de Dios Jesucristo estaba destinado para venir y para morir en la cruz del Calvario, pero manifestado, o sea, convertida en una realidad, esa predestinación divina, convertida en carne humana, en los días postreros, en los tiempos postreros, o sea, en aquellos días en que apareció Cristo predicando, ya habían comenzado los días postreros. San Pablo, hablándonos de los días postreros, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, verso 1 al 3 de la carta a los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuándo? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estaba hablando por medio de Jesucristo en los días de Jesucristo, y Pablo dice que era en los postreros días, en estos postreros días. Pablo está diciendo que los días en que él está viviendo y los días en que Cristo estuvo predicando eran los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, se sentó en el trono de Dios en el cielo, allá en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Ahora, Pablo dice que aquellos días en donde Cristo predicó y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario eran los postreros días. Y todavía nosotros estamos viviendo en los postreros días. ¿Cómo puede ser eso? Porque los postreros días delante de Dios son 3000 años para nosotros. Cada día delante de Dios son 1000 años para nosotros. Y es en los postreros días donde se cumplió la primera venida de Cristo,
y donde se cumplió su obra de redención de la cruz del Calvario, y en donde se cumplió también la presentación de la sangre del Cordero de Dios en el cielo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio allá en el cielo. Y es también en los días postreros donde el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y ha estado descendiendo sobre cada creyente en Cristo, cada persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador. Y así nace de nuevo del agua y del Espíritu y entra al cuerpo místico de Cristo, o sea, entra a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Dios, el nuevo templo que Cristo ha estado construyendo en los días postreros, o sea, en el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio que ya ha comenzado. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya el séptimo milenio comenzó. Y por cuanto la construcción del templo espiritual de Cristo, que es ese templo, ese nuevo templo de Dios, donde Dios morará en toda su plenitud en espíritu, en ese templo hecho con seres humanos y en donde Dios caminará en dos pies hacia allá o hacia acá, en cada uno de los miembros de ese cuerpo místico de creyentes, de ese templo espiritual. Para los días postreros sería construido ese templo, y por eso comenzó la construcción de ese templo espiritual hace 2000 años atrás. Comenzó el día de Pentecostés y continúa la construcción de ese templo. Ya la parte del lugar santo ha sido construido. Le ha tomado a Cristo 2000 años, que delante de Dios son solamente 2 días. Delante de Dios es una obra rápida, en 2 días ya el lugar santo está construido. Luego falta el lugar santísimo, que también tiene que ser construido con seres humanos, para lo cual Cristo en el día postrero estaría llamando y juntando con gran voz de trompeta a sus escogidos y estaría colocándolos en su templo espiritual. En el lugar santísimo con ellos estará construyendo el lugar santísimo. Ahora, en edades pasadas, para la construcción del lugar santo del templo espiritual de Cristo, comenzó allá en Asia Menor, la primera edad de la iglesia gentil, enviando a San Pablo, el cual fue el mensajero de la primera edad, y así comenzó la construcción de las edades de la iglesia gentil. Luego envió 5 ángeles mensajeros para 5 edades de la iglesia gentil en Europa, en diferentes naciones de Europa, y luego en Norteamérica envió al 7º ángel mensajero, William Marion Branham, para la construcción de la última parte del lugar santo del templo espiritual de Cristo, y llevó a cabo la obra correspondiente a la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil. Y con la partida del 7º ángel mensajero, encontramos que llegó a su final la 7ª edad de la iglesia gentil y también el ministerio del 7º ángel mensajero. Luego, Cristo en Espíritu Santo, el cual estuvo en sus 7 ángeles mensajeros, ha viajado hacia la América Latina y el Caribe para llamar de entre los latinoamericanos y caribeños seres humanos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Son primogénitos de Dios y son las personas que Él tiene en su programa señalados
desde antes de la fundación del mundo, para ser las piedras vivas con las cuales construirá el lugar santísimo de su templo espiritual. Y luego que esté construido el lugar santísimo y todo esté terminado, ese templo será dedicado a Dios y habitará Dios en toda su plenitud, en el templo espiritual de Jesucristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Durante las edades pasadas, la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido las primicias del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Las primicias, o sea, las arras de nuestra salvación, con la promesa de que en el día postrero recibiremos la plenitud del Espíritu Santo. En la dedicación de ese templo, al ser terminada su construcción, al ser completado ese templo espiritual, ser completado con los últimos escogidos que formarán la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, donde morará Dios en toda su plenitud. ¿Dónde moró Dios? En el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Así es que Dios morará en su templo espiritual, su iglesia. ¿En qué parte de ese templo? En el lugar santísimo. Por eso, los escogidos de Dios del día postrero tienen la promesa de la venida del Espíritu Santo en toda su plenitud, para morar en toda su plenitud en la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y para ese tiempo, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Es una promesa de Cristo para cada miembro de su cuerpo místico de creyentes, o sea, es una promesa de Cristo para su iglesia. Estamos en el día postrero, donde Cristo está construyendo la última parte de su templo espiritual, de su casa, en donde Cristo está completando su familia. Pues la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, es la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, los descendientes de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta familia se completará. Nacerán en esta familia los últimos que tienen que nacer. Ese último grupo, que son el grupo Benjamín, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y luego nacerá del pueblo hebreo el Benjamín, del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos que recibirán a Cristo. Las escrituras les serán abiertas y el entendimiento les será abierto y el corazón también, y entonces se entenderán lo que por 2000 años no han podido comprender como nación, y llorarán como se llora por hijo primogénito cuando muere. Así era como se tenía que hacer el día de la expiación, allá en Levítico capítulo 23, en donde se efectuaba la expiación el día 10 del mes séptimo, y toda persona tenía que afligirse, llorar por sus pecados para ser reconciliado con Dios. Y el que no lo hiciera en esa forma estaba sentenciado a muerte. Ahora podemos ver que por eso los escogidos de entre los gentiles reciben a Cristo como su Salvador, y cuando eso hacen,
se lamentan en su corazón por sus pecados y vemos que se sienten compungidos y lloran y reciben así a Cristo como su Salvador, que es nuestra expiación por el pecado para nuestra reconciliación con Dios. Esa es la forma para nosotros ser reconciliados con Dios y entrar así al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Dios, la casa de Dios, de y en los días postreros que comenzaron en los días de Jesús y todavía estamos viviendo en los días postreros, porque los días postreros, como hemos visto, son los últimos 3000 años, o sea, el quinto milenio, que comenzó en los días de Jesucristo, el sexto milenio y actualmente el séptimo milenio. Ahora, para el séptimo milenio, que es el día postrero, Cristo dijo, hablando de los creyentes en Él, que habrían de morir, dijo, y yo los resucitaré en el día postrero. De los 3 días postreros, Cristo estableció que la resurrección será para el día postrero. Será para cuando se haya completado la construcción de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, de la familia de Dios, descendientes de Dios, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues Él es el que produce ese nuevo nacimiento con el cual somos colocados en la familia de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y continúo leyendo lo que habíamos comenzado a leer en Hebreos capítulo 3, donde dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, de ese llamamiento para entrar al cuerpo místico de Cristo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios sobre la cual Cristo ha sido colocado? Pues nosotros, los hijos e hijas de Dios. Una casa es una familia. Cuando se dice la casa de Dios, es la familia de Dios, los descendientes de Dios, que son los hijos e hijas de Dios. Cuando se dice que tenemos nosotros hijos, esa es nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra casa. Y cuando se dice la descendencia de Dios, la casa de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así es que hemos visto cuál es la casa de Dios. Somos nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Son los creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador, que le hemos recibido como nuestro Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo hemos aceptado a Él
como nuestro Salvador, y luego el mismo Espíritu que estuvo en Cristo viene sobre nosotros y así produce el nuevo nacimiento. Ninguna persona pertenece al cuerpo místico de Cristo hasta que no haya recibido a Cristo como su Salvador y haya nacido de nuevo del Espíritu Santo, o sea, haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y por cuanto el que es de Dios, la voz de Dios oye, la evidencia de que una persona es de Dios es que oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí tiene la evidencia de un hijo de Dios, el cual ha creído en Jesucristo como su Salvador y ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así ha entrado a esta casa, a esta familia que es la familia de Dios, la casa de Dios, la descendencia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo en los días postreros. Y cuando decimos los días postreros, no solamente nos referimos a este tiempo final en el cual vivimos, sino a los días que comenzaron allá en el tiempo de Jesús, que son parte de los días postreros, pues son parte de los 3 días postreros, de los 3 milenios postreros, que son los 3 milenios donde Cristo construiría su casa y en el último milenio terminaría la construcción de su casa y sería dedicada a Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Así como cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios y entró Dios en esa columna de fuego a ese tabernáculo y luego moró en el lugar santísimo de ese tabernáculo, sobre el arca del pacto. Y cuando Salomón construyó y dedicó a Dios el templo, vino la columna de fuego Dios en esa nube o columna de fuego y entró al templo y pasó al lugar santísimo y moró sobre el arca del pacto. Y saben ustedes una cosa, todas esas cosas contenidas en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón son tipo y figura de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y por eso, así como Moisés tomó sangre de aquellos sacrificios y mojó con un hisopo y roció los utensilios, todas las cosas que estaban allí, y roció hacia el templo, y roció todo con sangre 7 veces. Eso es tipo y figura que con la sangre de Jesucristo, los miembros del cuerpo místico de Cristo representados allí, serían rociados con la sangre de Jesucristo y limpiados de todo pecado. Eso es lo que nos muestra el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 9, nos dice así, verso 16 en adelante, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión. Miren, roció el tabernáculo, el libro, todos los vasos del ministerio, porque ese templo representa la iglesia del Señor Jesucristo, la cual sería rociada con la sangre del Señor Jesucristo. Ahora miren, aquí San Pablo lo habla, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de qué? De las cosas celestiales fueran purificadas así, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, con mejores sacrificios que los que fueron hechos en el tiempo de Moisés. O sea, un mejor sacrificio que es el sacrificio de Cristo, con el cual las cosas celestiales mismas, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo, que son personas celestiales, son personas que han sido colocados en lugares celestiales con Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales. Pero esas personas celestiales, colocadas en lugares celestiales, han sido rociados con la sangre de un mejor sacrificio, con la sangre del sacrificio de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Sigue diciendo: ¿por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y durante estos 3000 años, 2000 ya han transcurrido, y ya estamos en el año 7000, en el 7º milenio. Cristo, nuestro Salvador, ha estado construyendo un templo sobre el cual su sangre ha sido colocada. Su sangre ha sido colocada sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, para nuestro Dios morar en Espíritu Santo en cada uno de ustedes y en mí también, en toda su plenitud. Primero mora en las primicias del Espíritu, que son las arras de nuestra salvación, y luego morará en toda su plenitud en el día postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y habrá sobre la tierra un nuevo templo viviente, y por eso es que luego, para el glorioso reino milenial, viviremos en Jerusalén, porque en Jerusalén fue establecido en el Antiguo Testamento el templo de Dios. Ya no tienen un templo literal, pero no tienen por qué preocuparse, porque Jesucristo, el Hijo de David, ha estado construyendo un templo humano, un templo con seres humanos, el templo de Dios, y lo colocará allá en Jerusalén. Y reinará Cristo en ese templo, y desde ese templo, y se sentará sobre el trono de David, y reinará con ese templo, pues los miembros de ese templo espiritual son reyes y sacerdotes con Cristo nuestro Salvador. Pues son sacerdotes según el orden de Melquisedec, como Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, y por cuanto somos hijos de él, pues no podemos ser de otro orden sacerdotal. Y por cuanto él es rey como hijo de David y descendiente de David, nosotros como descendientes de Cristo por medio del nuevo nacimiento, somos hijos de David también. Por lo tanto, somos príncipes
y ocuparemos la posición de reyes con Cristo Jesús, porque Dios le ha hecho casa a David, una familia a David, una familia de príncipes, de reyes y sacerdotes, de la cual familia Jesucristo es de la cabeza. Él es el que se sentará en el trono de David y nosotros con él reinaremos por 1000 años y luego por toda la eternidad. Será la casa de David la que estará reinando sobre el pueblo hebreo y sobre toda la humanidad. Será un reino no solamente sobre Israel, sino sobre toda la raza humana. Y será el reino de la casa de David, donde se sentará Jesucristo, el Hijo de David, y con él se sentarán en tronos todos los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Así es que podemos ver la bendición de Dios para la casa de Dios en los días postreros. Ahora nadie puede decir: yo quiero ser miembro de esa casa, yo quiero ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. No. Dios ya tiene escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, los nombres de las personas que serán miembros de esa familia. Y solamente se entra a formar parte de esa familia por medio de creer en Jesucristo y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no por unirse a la iglesia del Señor Jesucristo, sino por nacer en ella, porque esa es la familia de Dios. Usted no pudo decir cuando nació en la tierra, usted no pudo decir: yo quiero nacer en tal familia, o tampoco puede decir: yo quiero ser de aquella familia. Para ser de aquella familia, usted tiene que haber nacido en esa familia, y entonces lleva el nombre de esa familia. Y así es en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la familia de Dios, en la descendencia de Dios. Se requiere nacer en la casa de Dios, en la familia de Dios, y se nace por medio del bautismo del Espíritu Santo, luego de haber creído en Jesucristo. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo. Él interpretó esas palabras en forma literal y pensó que tenía que nacer de nuevo, o sea, nacer otra vez, literalmente. Pero Cristo no estaba hablándole en términos literales, sino que le estaba representando el nacimiento espiritual con el nacimiento natural. Y así como la persona nace de su madre, necesita nacer en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque por un Espíritu es que entramos a ese cuerpo místico de creyentes. Nicodemo pensó: ¿cómo puede hacerse esto? Siendo ya el hombre viejo, ya Nicodemo estaba avanzado en edad y su madre a lo mejor había muerto o estaba ya muy ancianita. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, Jesús le había dicho algo que era imposible para Nicodemo, pero Nicodemo estaba interesado en entrar al reino de Dios y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Le dio una explicación más clara, y siendo que se requería el nuevo nacimiento, y mientras Jesús estaba sobre la tierra no se podía efectuar el nuevo nacimiento en las personas, Cristo dijo que Él tenía que partir para luego el Espíritu Santo venir sobre sus discípulos, y así era que se produciría ese nuevo nacimiento del cual Él habló. Los discípulos de Jesucristo
no habían nacido de nuevo mientras estaban siguiendo a Jesús, pero habían creído en Jesucristo. Pero el día de Pentecostés nacieron de nuevo 120 personas. Y ahí comenzó el derramamiento del Espíritu Santo para los días postreros, para el quinto milenio, para el sexto milenio y para el séptimo milenio. Y ahí comenzó la construcción del templo espiritual de Cristo, produciendo así el nuevo nacimiento y comenzándose así la construcción del lugar santo, del templo espiritual de Cristo. Para, en el día postrero, llevarse a cabo la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, para formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Y que el llamado esté siendo realizado en la América Latina y el Caribe, significa que el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo sería construido con latinoamericanos y caribeños. Privilegio que no tuvo ninguna otra nación o continente en el pasado. Pero todo eso ya estaba ordenado, destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y había sido representado en el tabernáculo que hizo Moisés y en el tabernáculo o templo que hizo Salomón. Lo que fue mostrado en el lugar santo corresponde a las 7 edades. Lo que fue mostrado en el lugar santísimo corresponde al día postrero, a la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Él estaría llamando y juntando a aquellos con los cuales construiría esa parte de su casa, de su templo espiritual, que es la parte más importante de la casa de Dios, de la casa de Jesucristo, del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Que es la parte más importante? Sí, pero hecho con gentes sencillas, latinoamericanas y caribeñas. Mientras más grande son las cosas de Dios, más sencillas son las cosas de Dios y son hechas con las personas más sencillas. Y esto es un privilegio para nosotros como latinoamericanos y caribeños, que Dios desde antes de la fundación del mundo, en su programa que Él diseñó, destinara la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual para ser construido con latinoamericanos y caribeños. Es tan grande la bendición y el privilegio que todavía nosotros no podemos captar plenamente lo que eso significa para nosotros. Pero es la bendición más grande que miembro del cuerpo místico de Jesucristo pueda tener. Quizás cuando estemos transformados, será que comprendamos plenamente el privilegio que nos ha tocado a nosotros en la América Latina y el Caribe. Privilegio que no tuvo ninguna de las etapas pasadas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí lo vamos a dejar, la casa de Dios en los días postreros. En otra ocasión ustedes escucharán más acerca de esta bendición tan grande que Dios tiene en la América Latina y el Caribe. Tiene los miembros de su cuerpo místico predestinados desde antes de la fundación del mundo para formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Si alguno se ha ido a otro continente o a otra nación fuera de la América Latina y el Caribe, pues hasta allá le llegará el mensaje y Dios le hablará al corazón. La casa de Dios en los días postreros. Ya se encuentra la casa de Dios en el día postrero. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde,
Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Hemos visto que somos personas bienaventuradas. Hemos visto que hay una bendición grande siendo derramada en la América Latina y el Caribe. Vamos a pedirle a Miguel pase por acá. Estoy todavía aquí porque Miguel no ha llegado. Vamos a tener por aquí a Miguel. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches.